Chicos, chicas, aquí ustedes tienen al frente, bueno, pues estoy yo, pero adicional aquí nos acompaña Enrique Serrano. Dentro de la trayectoria, pues Francisco enseguida lo va a presentar mejor que yo, pero yo sí quería como tomar la vocería un momento. Porque dentro de la trayectoria del autor, él fue director del archivo, o ha sido, no sé si todavía lo es, director del Archivo General de la Nación. Entonces quiero aprovechar dentro de tantas cosas, dentro del recorrido del autor, ese asunto. ¿Para qué el archivo? Santiago Daza, ¿para qué un archivo? Gracias, Daza. Dani, ¿para qué el archivo? Arroyave, ¿qué ahora en el Archivo General de la Nación? ¿Qué tipo de documentos, Matías? En voz alta, por favor. Simón, si digamos existió, y digo existió porque los lugares también son históricos, un lugar que se haga llamar, no sé, Nueva Granada, en donde se encuentra el acta de fundación. Muy bien, Simón, qué rapidez, en el Archivo General de la Nación, ¿cierto? Podría ser. Y hay otros tantos archivos. En algún momento en las clases de historia hemos hablado que en el Cauca también hay, o que en algún momento se habló del archivo de Sevilla, es decir, todos estos documentos o fuentes primarias que constituyen el estudio de la historia se encuentran en los archivos, ¿cierto? Entonces, además de que el autor que nos acompaña ha escrito libros, tiene esa experiencia. Entonces, con esa introducción quiero que trabajemos, si me lo permiten. Al autor y a ustedes, pues también recordarles que los colegios invitados van llegando porque no todos iniciamos con la misma jornada. Entonces, recordarles esos elementos de cortesía, de respeto en la medida en que el auditorio vaya llenándose, ¿sí? Sin más preámbulo, entonces los dejo con Francisco y ya Francisco entonces los va a introducir con don Enrique. Dale, Francisco. Muchas gracias, profe. Buenos días para todos y todas, muchachos. Este segundo día del Foro de Humanidades, vamos a iniciar con esta ponencia central titulada La Colombia de antaño diseñó la de hoy y la de mañana, a cargo de Enrique Serrano López, quien nació en Barrancabermeja en 1960, es comunicador social y filósofo de la Universidad Javeriana, tiene maestría en estudios de Asia y África del Colegio de México, en análisis de problemas políticos y económicos internacionales de la Universidad Externado y doctorado en filosofía de la Universidad Javeriana. Actualmente se desempeña como profesor de planta e investigador en la Universidad del Rosario. En 1993 publicó El Globo Rojo, su primer libro. Luego siguieron La Marca de España entre 1997 y 1999, La Intrusa en 1999, De parte de Dios en el año 2000, La muerte del condottiero en el año 2002, Temerlán en el año 2003, Donde no te conozcan en 2007, El hombre de diamante en 2008, Pasaje a India en 2009 y Segundones de primera en 2013. Obtuvo el premio de cuento Juan Rulfo de Radio Francia Internacional en 1996 con el relato El día de la partida. Navegó 3 años en un barco mercante. Enrique, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Este es el auditorio que te va a escuchar y acompañar en este momento. Espero pues lo disfrutes y te dejo entonces con ellos. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias a Francisco, muchas gracias al Colegio Vermont por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar de nuevo en Medellín con ustedes el día de hoy.
Hay muchas cosas que decir sobre la historia, el pasado, que en alguna manera es el protagonista del presente. Mi propósito el día de hoy es mostrarles a ustedes, a través de muchos ejemplos, cómo efectivamente lo que hemos sido es lo que somos y en buena medida lo que seremos. Desde la perspectiva de una reflexión sobre uno mismo, si se pone a cargo de sí mismo todos los días, tendrá que entender que ha sido, incluso aunque sea muy joven como ustedes, el producto de otros y del esfuerzo de otros, empezando porque cada uno de ustedes es el fruto del esfuerzo de sus padres, que los han traído hasta aquí, hasta este momento, hasta este lugar, y que además los están educando de esta manera peculiar, como lo hace el Colegio Vermont. En ese orden de cosas es fundamental que uno establezca una relación, digámoslo así, apasionada con el pasado. El conocimiento de la historia no es solo un lujo, no es solo un divertimento, sino que es la condición de posibilidad de entender el presente. No se entiende ningún presente y menos se proyecta uno hacia el futuro sin saber lo que ha sido hasta ahora. Y efectivamente cada uno de ustedes, a pesar de tener muchas cosas en común, ha sido labrado como un individuo que llegó hasta este lugar y hasta este momento gracias a una serie de condiciones peculiares que muchas veces se dan por supuestas y que en realidad son un tesoro, como decía la vieja canción, en el fortuito cambiar de los tiempos. Efectivamente, ahora que arrancaba el profesor hablando de los archivos son el testimonio de que lo que efectivamente se dice que pasó, pasó, de que se puede dar fe cierta de ciertas cosas o de algunas de las cosas que nos condujeron hasta aquí y que nos hacen ser exactamente lo que somos el día de hoy. Eso es básicamente lo que pienso exponerles en esta digresión sobre cómo el pasado hace el presente. Ha conducido y es, por decirlo así, la madre, la partera y también la matrona de la historia. La historia no es lo que sale en los libros, la historia es lo que efectivamente pasó, lo acontecido. La historia, por tanto, no se puede reducir a los libros ni a los relatos, aunque los relatos y los libros son parte de la historia. Pero la historia es exactamente lo que cada uno de ustedes hizo, incluso no solo desde la perspectiva del lenguaje o de lo que quedó escrito, sino hasta sus intenciones, sus sueños, las cosas más sutiles que todas entretejidas han configurado la humanidad. Y claro, pertenecemos a una rama particular de la humanidad. En este caso, piensen ustedes lo que es Antioquia, el mundo en el que ustedes crecieron, este universo que nos ha determinado tan poderosamente, por ejemplo, al hecho de hablar español. Es historia hablar español, así como a otros les correspondió hablar noruego, sueco, inglés, finlandés, qué sé yo, bengalí, hindi. Esta humanidad de 8.000 millones de personas viene determinada por el pasado de cada uno de estos grupos humanos. Y ese pasado ha sido fundante, ha sido definitivo. En ese sentido, al menos en ese sentido, se puede decir que existe un destino. El destino es la cultura, el destino es la lengua, los padres que nos tocaron, el hecho de que no hubiéramos escogido dónde nacer, ni cuándo nacer, ni siquiera los compañeros que a la sazón habríamos de tener en el colegio, los profesores, etc. En otras palabras,
La historia hace a la gente humilde, hace a la gente reconocer que no se determina a sí misma y que cualquier soberbia es inútil, es por lo menos un gesto de ceguera, de ignorancia. Podría decirse, como Kierkegaard lo decía, que la inocencia no es más que ignorancia. Nosotros la estimamos en mucha gente a la que se considera inocente, y sin embargo, aunque eso tenga un encanto propio de la pureza que caracteriza a las personas inocentes, al mismo tiempo los somete a la ignorancia y a la posibilidad de ser manipulados por otros, de ser incluso adoctrinados. En fin, una persona independiente, dueña de sí misma, lo primero que debe conocer es su propia historia. La historia de sí mismo, la historia de su familia, de su abuelo, de su abuela, de sus bisabuelos, quiénes eran, de dónde venían, cómo llegaron hasta aquí, cómo se hizo ese lento tráfico. En este sentido, una de las primeras invitaciones que hago en el día de hoy, y para los que acaban de llegar también, lo primero que uno debe hacer es tratar de conocer la huella que lo trajo hasta el presente. Y la huella son sus padres, conocer mejor a sus padres. ¿Quiénes son? ¿Por qué se llaman así? ¿Qué características efectivas los condujeron a ser sus padres? ¿Sí? Cada uno de ellos. Y conocer a los abuelos, incluso a los bisabuelos. Piensen ustedes en lo que eran los colegios de Medellín hace 80 años, hace 150 años. ¿Sí? No solo de Medellín, de toda la región de Antioquia, porque Colombia es un país esencialmente rural y solamente se ha hecho urbano en los últimos 80 años. ¿Sí? Ha devenido una sociedad urbana, pero era un conjunto de campesinos que vivían en una serie de pueblos con unas vidas muy cerradas, incluso muy rutinarias comparadas con lo que un individuo normal vive hoy. Y sin embargo ahí, en ese pequeño mundo, hicieron el fermento de lo que cada uno de ustedes es hoy. Si uno no entiende eso y no tiene gratitud a eso, nunca entenderá tampoco la labor que cada uno de ustedes tiene con el futuro. ¿Qué es el futuro? Es la expectativa del pasado, es la concreción del pasado. ¿Sí? Tomarse en serio la historia no es solo conocerla, no es solo leerla en los libros. Tomarse en serio la historia es apropiársela, convertirse en parte y en buena medida en una proyección de lo que otros soñaron hace 50 años o 100 o 150. Absolutamente todos tenemos historia, en eso consiste. Y respetarla, venerarla, o por lo menos tener de ella una impresión cabal, porque efectivamente no se ama sino aquello que se conoce, aquello que se comprende, es un deber personal, no solo que ustedes tienen para consigo mismos, sino para con las generaciones venideras. No sé si en alguna otra ocasión alguien les ha dicho que la libertad es esencialmente responsabilidad. Por eso la libertad es difícil. La gente cree que ser libre efectivamente consiste en hacer lo que le dé la gana. Y efectivamente puede hacer lo que le dé la gana siempre y cuando eso tenga algún sentido, vaya en una dirección determinada. Y la dirección determinada fundamentalmente es la del conocimiento. En otras palabras, es más libre quien conoce más. Es más libre quien siempre tiene curiosidad. Es más libre que quien siempre quiere conocer. Aquel que está, por decirlo así, lanzado en punta y en ristre hacia el futuro, es un verdadero conocedor, es un verdadero protagonista. Lo digo porque a mí, cuando tenía su edad, me decían estas cosas y francamente no las entendía. Con el tiempo fui dándome cuenta
y en este caso convirtiéndola en libros, convirtiéndola en clases, porque he sido profesor como sus profesores desde hace 35 años. Enseñar o pretender enseñar a alguien es esencialmente mostrar lo que uno es, lo que uno ha sido. Y si bien, como les decía al comienzo, el presente es incierto y el futuro todavía no se da, es hipotético y conjetural, el pasado es cierto, el pasado es verdadero. Uno es en cada uno de los instantes lo que ha sido, lo que ha devenido, lo que lo ha traído hasta aquí, aquello por lo cual y con lo cual ha podido llegar hasta el presente. En ese orden de cosas, ser agradecido con lo que se es, con lo que se vive, por ejemplo, gracias particularmente al espíritu tan vital y tan poderoso del pueblo antioqueño. Antioquia es una región con pasado y cargada de ese pasado. Mientras más lo conozca, mejor lo conozca, y sobre todo, mientras más lo comprenda y mejor lo comprenda, más posibilidades de futuro tiene. ¿Sí? Entre otras, porque el pasado y el conocimiento del pasado llevan a una cualidad esencial para jóvenes como ustedes, que es la cualidad comparativa. Quien compara de un modo lúcido es capaz de establecer el parangón de lo que realmente vale y de lo que valen los demás. ¿Sí? No es una persona egoísta, no es una persona centrada únicamente en sí misma, no es una persona narcisista. ¿Por qué? Porque sabe que todos venimos de la misma rama. Y así como en un árbol, cada ramita tiene su brillo, su esplendor, pero es porque hubo otras ramitas antes que él. Hubo una savia, una especie de nutriente esencial que lo trajo hasta aquí, que lo hizo como es, que le puso el nombre, que le enseñó a hablar, a caminar, a portarse, a vestirse, a ser dueño de sí mismo. Y por eso, solo por eso, ha llegado hasta aquí a ser lo que es. Hay mucha gente que dice que hay que celebrar efectivamente lo que somos, pero si no sabemos lo que somos no podemos celebrar nada. Todo resulta superficial y vano. ¿Sí? Por eso hay tanta gente superficial y vana. Y eso es triste. Y especialmente en estas generaciones que tienen ustedes, que tienen muchos recursos, muchas posibilidades de conocimiento y de progreso y de avance, y que con frecuencia los desperdician. Yo he hablado en algunos colegios, por ejemplo en Bogotá y en otras ciudades de Colombia, sobre qué significa la edad escolar, qué significa el momento que ustedes están atravesando en la vida. Es una oportunidad para ser mejor, sí, pero es una oportunidad de conocimiento para ser libre. Una persona libre es necesariamente feliz, es decir, proyecta su libertad hacia adelante, aunque sabe que la libertad es trabajo, estudio, tesón, responsabilidad, compromiso. La gente verdaderamente libre no es inconsciente, es consciente, es lúcida. La cualidad más importante que hay que cultivar en la vida es la lucidez, que hay que mantener tan fresca como viene en la infancia y en la adolescencia hasta la vejez. La gente lúcida es la que enseña, la gente lúcida es la que comprende, la gente lúcida es la que explica. Es capaz de explicar una cosa complejísima en 10 segundos, es capaz también de extenderse durante horas sobre los detalles de una determinada cosa. Eso es un verdadero sabio, esa es una verdadera persona conocedora, quien explica a cada quien de acuerdo con lo que intuye que es cada quien. La fuerza fundamental de la comprensión del mundo es la intuición. La intuición es un conocimiento anticipatorio, es decir, ya tienen ustedes toda la intuición que necesitan, pero hay que ejercitarla. La intuición nos sirve para adelantarnos en el tiempo,
para comprender lo que puede devenir, lo que puede suceder. Una persona intuitiva es alguien que con sutileza percibe los detalles y saca las conclusiones antes de que se convierta en obvio o en efectivo un hecho. Y en ese sentido va delante o hacia adelante de los demás. No se pierde ningún detalle. La persona intuitiva pone atención, le pone atención al mundo. Por eso es tan negativa esa imagen del adolescente que anda totalmente descolocado, que anda totalmente distraído, no se interesa por nada, incluso se enorgullece de pasar de todo y de que nada le importa, nada lo conmueve. Eso es un desperdicio ya no solo porque la juventud se puede dar el lujo de hacer eso, sino porque ese individuo, esa persona está desaprovechándose a sí mismo. Una marca fundamental de que alguien es intuitivo, de que alguien tiene la capacidad perceptiva para entender el pasado, es que nunca se aburre consigo mismo, nunca se siente verdaderamente solo porque está acompañado por sí mismo. Y esa persona, ese sí mismo es interesante, es brillante, es perceptivo, es reflexivo. En eso consiste ser reflexivo. ¿Sí? No sé si esto le suena un poco a sermón, pero es más o menos como se puede decir. No se debe desaprovechar el tiempo y una manera de aprovechar el tiempo es conocer el pasado. Por eso sería muy bueno, esto lo propongo como un ejercicio para sus profesores y para que cada uno de ustedes empiece a escribir una biografía y que esa biografía no arranque solo con el momento en que nació, sino con los abuelos. Es decir, yo nací cuando nacieron mis abuelos. ¿Dónde nacieron mis abuelos? ¿Cómo vivieron? ¿En dónde vivieron? ¿Cuáles fueron los hechos y las realizaciones fundamentales de su vida? Luego sus padres, la vía paterna, la vía materna. Como ven ustedes, ya ahí aparece un montón de gente de la que apenas sabíamos el nombre, pero se puede averiguar el pueblo donde vivió, la profesión que tuvo, los problemas fundamentales que atravesó. No era lo mismo vivir en Medellín en el año 48, o en el año 50, o en el año 36. ¿Sí? ¿Cómo se hacían las cosas en ese tiempo? ¿Sí? En el año 80, ¿cómo surgieron sus padres? ¿Cómo fueron templando en forja lo que resultó ser la familia a la que ustedes pertenecen? Todo eso es el relato de una serie de proezas. Y lo refiere a uno personalmente al pasado. Y le lleva a comprender, por ejemplo, lo que era Medellín, lo que era Antioquia hace 30 años, hace 80 años, hace 100 años, cuando este colegio no existía, cuando todo este paisaje tan bellamente moldeado, porque una de las impresiones fundamentales que se lleva una persona que viene, por ejemplo, de Bogotá, es lo bellamente moldeado que está el paisaje antioqueño. Cómo le han metido mano y cómo le han metido trabajo, esfuerzo, pensamiento, y eso es digno, eso es admirable, eso es expresión de una cierta ganancia, de un cierto privilegio. La persona que es libre, la persona que es lúcida, la persona que es intuitiva se siente siempre bien pagada y además privilegiada. Sabe que está viviendo una vida, una existencia que en buena medida es un regalo, una oportunidad, ¿sí? Y no una condena, como algunos lo conciben. Una de las cosas más tristes de nuestro tiempo es que muchas personas adolescentes no solo malbaratan su vida y caen en vicios y en excesos, seguramente, o a mi juicio, inútiles, sino que muchos piensan en el suicidio y hasta algunos se suicidan. O tienen crisis muy graves y son recluidos en hospitales y llevan una vida desgraciada
sin que haya verdaderos motivos para la desgracia. Hubo épocas mucho más difíciles que esta. Hubo épocas de hambruna, hubo épocas de guerra, hubo épocas de grandes contradicciones. Y es cierto que no las hemos resuelto todas y todavía el mundo está muy revuelto, pero este mundo es mucho mejor que los mundos anteriores. La prueba es que la gente vive más tiempo, se alimenta mejor, hace deporte y se distrae, hace un montón de cosas, tiene acceso a través de estos aparatos, a través de esto tiene acceso a casi toda la información que potencialmente necesita, incluso más de la que necesita. Si lo sabe usar, esto no es una fuente de alienación o de dolor o de desazón, sino todo lo contrario, una fuente de conocimiento. ¿Sí? La razón de ser de la charla que tenemos el día de hoy es básicamente la siguiente. El conocimiento del pasado es relativamente más fácil de adquirir hoy que en cualquier época anterior. Como lo decía el profesor al comienzo, los archivos, las bibliotecas, las fuentes de las que disponemos son extraordinariamente más grandes y más ricas que cualquier fuente del pasado. Yo nací en una generación en la que había que ir a la biblioteca a buscar un libro y solamente había un libro, un ejemplar, y uno tenía que hacer fila hasta que le prestaban el libro por unas horas o por unos días y tenía que devolverlo. Ahora ustedes tienen casi cualquier libro en cualquier momento, casi cualquier canción en cualquier momento, casi cualquier video o imagen en cualquier momento. Y a través de millones y miles de millones de dispositivos que les hacen posible acceder a la información. El pasado es esencialmente información, solo que no se capta únicamente con los ojos, no se capta únicamente con el cerebro, sino que se percibe. Es, por decirlo así, un esfuerzo de todos los sentidos. Y hay que disponer la totalidad de la naturaleza para poder entender ese mensaje que el pasado nos trae. El pasado es la madre y el fundamento del presente. Quien quiere comprender el presente debe recurrir al pasado. Y las fuentes del pasado, pues, son múltiples. Nada más a través de los olores, nada más a través de las sensaciones táctiles, las viejas fotografías. Si una persona como ustedes, por ejemplo, se especializa en observar y analizar viejas fotografías de lo que era, no sé, Medellín hace tantos años, de lo que era Colombia, Cartagena, Bogotá, Pasto, Leticia, en el siglo pasado. La verdad es que el conocimiento que adquiere y la posibilidad de fundamentar, digamos, conclusiones válidas sobre el presente aumenta de un modo extraordinario. Si ustedes se vuelven seguidores del pasado y lúcidos para recordar, para relacionar, incluso para comparar lo que tienen hoy con lo que había antes, las opciones de cada uno de ustedes mejoran y aumentan. Porque el futuro no es más que la proyección de los logros del pasado. Es la posibilidad de perfeccionarlo. Es la posibilidad incluso de hacerlo mucho más vívido, mucho más presente. Eso es, por decirlo así, tal vez la lección más importante que se puede sacar de un esfuerzo como el que no solo yo, sino sus profesores, este colegio está haciendo todos los días. Ser brillante, ¿qué significa ser brillante? Significa tener siempre cosas que decir, cosas que uno ha pensado, tener como un acervo potencialmente infinito de pensamiento, de lucidez, de conclusiones. Curiosamente, eso tiene más encanto
que un bello rostro, que un buen cuerpo, ¿sí? Porque en realidad, cuando uno se enamora, no se enamora de los cuerpos, sino de las almas, de los seres. Ellos son los que tienen valor. Y sí, detrás de un cuerpo bello y una imagen lozana y joven, también hay una mente brillante, lúcida, que es capaz de establecer cualquier tipo de conversación con cualquier persona en cualquier momento. Eso sí que es amor, eso sí que es valor, eso sí que es reconocer que hay otros seres en el mundo que son dignos de ser queridos, de ser apreciados, de ser admirados. ¿Sí? Para los adolescentes parece que solo tuvieran valor estas cosas relativamente superficiales que nos han enseñado a apreciar. Pero en el colegio se aprende que uno aprecia también lo que se llama sutil, inmaterial, lo que viene de una fuerza interior extraordinariamente poderosa y misteriosa, que consiste en ser capaz de manejarse a sí mismo. En realidad no puede ayudar a nadie sino aquel que primero ha aprendido a ayudarse y a manejarse a sí mismo. Eso es lo que le enseñan a uno, lo que potencialmente se enseña a los 7 años, a los 8 años, cuando se dice que uno adquiere el uso de la razón. ¿Qué significa el uso de la razón? Significa que a partir de entonces uno se hace dueño de sí mismo. Y lo que vale no es lo que proyecta hacia afuera, sino lo que es. Había un filósofo muy brillante del siglo XIX que se llamaba Arthur Schopenhauer, un filósofo alemán. Decía que uno es, lo que tiene y lo que representa. Pero lo que tiene y lo que representa son solo, por decirlo así, la cáscara exterior de lo que en verdad es. Y siempre importa mucho más lo que uno es que lo que tiene o lo que representa. Porque lo que representa es un poco la imagen que transluce a los demás y que a veces es verdadera y cierta y a veces en verdad es falsa o superficial. Lo que tiene también puede ser objeto de admiración, pero se trata de efectivamente objetos, es decir, cosas que están fuera de uno mismo. En cambio, lo que uno es lo lleva puesto a todas partes, en todo tiempo, en todo lugar. ¿Sí? Si una persona es libre, dueña de sí misma, reflexiva, profunda, interesante, llevará ese tesoro a todas partes y dejará la huella profunda, profusa, establecida en cada uno de los que lo acompañan, en cada uno de aquellos en los que influye. En este sentido, como les digo, les propongo hacer el ejercicio de la autobiografía, pero no solo de uno mismo, sino de su familia. Si ustedes hacen eso, en un texto de unas 5 o 6 páginas, como si fuera una carta larga, siempre podrán agregar elementos. Yo suelo hacer en el cuadernillo, escribir un trozo de la página y dejar el resto en blanco, porque después se me van ocurriendo o me van apareciendo nuevos datos que completan lo que había pensado originalmente. Uno siempre piensa de un modo progresivo. Se le ocurren algunas cosas, recuerda algunas cosas, pero después van apareciendo otras que se agregan. Y efectivamente la vida es un esfuerzo por agregar siempre a conocimientos anteriores las posibilidades que brinda profusamente el pasado. El pasado es en verdad una maravilla, es una tremenda oportunidad. Y además ya está escrito, ya está relativamente resuelto, como el vino va añejándose con el tiempo. Porque en verdad lo que ustedes están construyendo hoy
son recuerdos de adolescencia. Y dentro de 5 años, dentro de 10, podrán tener una idea mucho más desarrollada y profunda de ustedes mismos, de lo que ustedes son y de quienes los han antecedido en este mundo. Por ejemplo, conocer la historia de los profesores, conocer la historia del colegio, conocer incluso la historia de personas que los ayudan en el aseo, en el transporte. Eso es enriquecedor. Eso es conocer el pasado. Ser capaz de dar cuenta, ya no solo de uno mismo y de su familia, sino del mundo, del entorno que lo convirtió en lo que es, que lo está convirtiendo todos los días en proyección hacia el futuro de lo que ha sido. Probablemente no se insista lo suficiente en esta materia. Yo he hecho durante muchos años cuentos históricos, novelas históricas. Me he ocupado de cosas como el Archivo General de la Nación, que es en verdad un extraordinario privilegio de conocimientos. Ahí está la información, pero si nadie la lee, si no se vuelve materia común, si no se difunde, si no se da a conocer, se queda como dormida, se queda como pasmada, como perdida, ¿sí? En cambio, cuando se habla de ello, cuando se hacen todos estos programas, grabaciones, podcasts, etcétera, que el mundo de hoy ofrece como extraordinaria posibilidad, cuando uno se dedica durante horas y horas a ver esos videos que salen en YouTube con asuntos de la historia, muchos de ellos extraordinariamente bien logrados y bien narrados, la verdad es que se enriquece, se nutre en el mismo sentido en que el alimento nutre a las personas. Primero, celebro que haya tanta gente para oírme esta mañana. En verdad, resulta un gran privilegio. Aquí adelante hay puestos, por si acaso. Tal vez el mensaje más importante con el cual sería pertinente concluir esta breve charla, me quedan 10 minutos, el mensaje más importante es este. El pasado, que de todas maneras es un laberinto y que es muy difícil de conocer completamente, puede ser relativamente iluminado por la fuerza del presente. Y un poco como quien proyecta en la noche un faro muy poderoso sobre la selva, puede ver incluso a los animalitos que corren en el ámbito nocturno. En ese mismo sentido, somos todos una serie de exploradores y el pasado es un campo de exploración. Por tanto, sirva esta reflexión del día de hoy para invitarlos a explorar el pasado. El pasado es una especie de fuente, no sé si infinita, pero por lo menos inmensa, variadísima de posibilidades. Piensen ustedes en lo que significa conocer, por ejemplo, la historia de América, incluso la historia de África, la historia de otros muchos continentes y otros muchos pueblos. Se conoce a través de la lengua propia, se conoce a través de las otras lenguas. Por ejemplo, este colegio que es bilingüe tiene la oportunidad de explorar, además de la ingente bibliografía en español, la ingentísima, descomunal bibliografía en inglés. La lengua inglesa es la lengua que más dramáticamente ha explorado el mundo. Hay millones y millones de libros, no solo los editados en 2020 o en 2023, etcétera. Todos los libros que fueron publicados en el tiempo anterior son una fuente extraordinaria de posibilidades futuras. Son una alternativa para comprender y además, quien es capaz de establecer a través de la lectura de muchos libros
comparaciones entre las formas en que se veía una cosa y cómo se ve hoy, ese individuo resulta ganando, resulta ser privilegiado, resulta estar favorecido, porque no solo conoce cómo se ven las cosas hoy, sino cómo se veían antes. Toda bibliografía es histórica. Hay que explorar con lucidez la época en que fue publicada. Una persona que pensaba en un determinado problema hace 50 años pensaba de modo bien distinto a como piensa alguien que lo hace hoy. ¿Sí? Y eso nos da una ganancia que yo llamo sentido histórico. Tener sentido histórico es aprender a ver las cosas e incluso a pensarlas y a comprenderlas como las entendían hace muchos años y no solo como se entienden hoy. Es muy bueno ser dueño del presente, pero si uno vive solamente en el presente, en el instante, vive en una cárcel, porque en realidad lo que le da sentido al presente en cada uno de los momentos es el pasado. Es la gracia de lo que ya aconteció, de lo que ya pasó, de lo que dejó una huella tan perenne, tan importante, que incluso nos tiene aquí y ahora, en este momento, digamos, siendo dueños de nosotros mismos. Ser dueño de uno mismo es una extraordinaria conquista y no resulta nada fácil. No siempre se es dueño de uno mismo. A veces hay personas que se dejan conducir por otras y que resultan muy cándidas, muy crédulas, muy ingenuas. Como decía al comienzo, la ingenuidad puede ser vista por algunos como una cualidad. Y sí, es pureza, pero también es la posibilidad de ser manipulado. Es la vida del cordero en lugar de la vida del tigre. El tigre mata al cordero, lo devora, y lo deja tirados sus restos en el campo. En realidad hay que parecerse más al tigre que al cordero. El individuo que conoce el pasado actúa, se convierte, por decirlo así, en un animal de caza de la historia. Mientras que el otro, el que simplemente vive el presente, es un animal de presa. Es un ser inerme, indefenso, incluso relativamente torpe y con todas las posibilidades de ser utilizado por otros. Yo me imagino que ninguno de ustedes tiene la idea o el proyecto de vida de ser utilizado por otros. Y sin embargo, en un mundo tan masivo como este en el que habitamos, la posibilidad de ser manipulado existe. Y además todos los días se hace más poderosa. Incluso personas muy incompetentes y muy toscas y muy torpes manipulan a otros. Y esos otros, de modo trágico, se dejan manipular, se dejan utilizar. Aquel que conoce el pasado, aquel que investiga constantemente, aquel que está lleno de asombro por cómo llegaron a ser las cosas como son, ese no se deja manipular. Ese se vuelve independiente, ese se vuelve dueño de sí mismo. Ese adquiere además una cualidad política que es el poder. Poder es capacidad de acción, de reacción, de influencia y de decisión. Poder es la condición de ser oído, reconocido, creído y hasta obedecido. Eso significa tener poder. Y la verdad es que el mundo lucha por el poder constantemente. ¿Sí? Ser impotente en todos los sentidos es una tragedia, es una fatalidad. Significa que uno está fracasando en la vida, significa que uno está desaprovechando sus posibilidades. En cambio, hacerse dueño del pasado significa
hacerse dueño de las propias posibilidades, proyectarlas hacia adelante, convertirlas en patentes realidades, o por lo menos inmediatas realidades. Solo quien domina el campo de la realidad puede efectivamente dominar el campo de los sueños. Solo quien es dueño de su presente puede proyectarse hacia el futuro. Solo puede resultar un verdadero líder quien ha conocido el trayecto, incluso la trayectoria que lo ha traído hasta el presente. ¿Sí? ¿Cómo se hace mejor una persona? ¿Cómo se hace mejor cada uno de ustedes? A través de las lecciones del pasado. Seguramente han oído esa manida frase de que aquel que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Incluso más grave, podría suceder que aquel que no conoce su pasado está condenado a no tener futuro, a ser una inanidad en el futuro, a ser pavorosamente insignificante. Y eso efectivamente es fracasar en la vida. ¿Cómo se va en dirección contraria a ese fracaso en la vida? A través de la afirmación del pasado. Es una paradoja. Ustedes saben lo que es una paradoja, una contradicción aparente, pero efectivamente se proyecta mejor hacia adelante quien tiene la fuerza del pasado, quien viene con impulso, por decirlo así, quien ha conocido y reconocido la trayectoria que lo ha traído hasta el presente. Los pilotos de Fórmula 1 se entrenan viendo los videos de cómo actuaron en las carreras del pasado, de los movimientos que hicieron en determinado autódromo, porque si no es una cuestión de milésimas de segundo, pierden el ritmo e incluso se estrellan y pueden perder la vida. ¿Sí? Lo mismo pasa con los pilotos de avión, lo mismo pasa con todo aquel que realiza una labor riesgosa en la que cualquier movimiento en falso puede significar la catástrofe. Hay que tomar la vida en serio como si fuera una carrera de Fórmula 1 o la conducción de un avión, sabiendo que uno puede no solo producir su propia catástrofe y el desastre para uno mismo, sino también para otros que van bajo su dominio, bajo su control. ¿Sí? Así, por ejemplo, llegarán ustedes a una conclusión mucho más lúcida sobre cuál es la carrera que les conviene para el futuro. Sé que a muchos adolescentes les preocupa seriamente que pudieran fracasar en la elección profesional hacia el futuro. ¿Cuál es la mejor manera de no fracasar o de no fallar en ese movimiento que se hace hacia adelante? Pues conocer el pasado. No solo conocerse a uno mismo en el pasado, sino ver qué tipo de cosas realmente tienen sentido. ¿Qué cosas han tenido sentido? Incluso qué cosas lo han perdido en ese tráfico para que verdaderamente una profesión sea no solo satisfactoria para aquel que la emprende, sino que sea útil y verdaderamente valiosa para el futuro. Concluyo, porque ya llegué al límite del tiempo. ¿Para qué sirve el pasado? Para comprender el presente y para proyectar el futuro. El pasado es el conjunto de mensajes y lecciones que han tenido sentido en cada uno de los momentos que fueron presentes y dejaron de serlo para convertirnos en lo que somos hoy. Lo que hemos sido es lo que poseemos. ¿Sí? Lo que cada uno de ustedes ha hecho es lo que lo trae a tener sentido en el presente y lo que lo proyecta de manera verdaderamente privilegiada hacia el futuro. Tómense este pequeño mensaje en serio y les aseguro que todos saldremos ganando y sobre todo ustedes, ¿no? Ahí obtendrán las lecciones que constantemente están buscando de la vida.
La vida sí da lecciones, pero para aquel que está despierto, para aquel que está alerta, para aquel que está a cargo de sí mismo, entonces sí da lecciones. De lo contrario, pasa y el individuo distraído o adormilado no se da cuenta de a qué vino al mundo, de cuál es la razón de ser que lo ha traído hasta esta privilegiada condición y privilegiada posición en la que se encuentra hoy. Muchas gracias. Si hay preguntas. Muchas gracias, Enrique Serrano, por su exposición, por sus palabras. Voy a rescatar un par de las ideas que nos expuso Enrique. Enrique inicia con una sentencia bien potente: el pasado está aquí. En ese sentido, la historia como lo acontecido hay que tomársela en serio. Nos hace un llamado incluso de iniciar haciendo biografías personales de la historia de nuestra familia, un ejercicio bien interesante para la didáctica de la historia, ¿cierto? Cómo aprender a hacer historia. Nos establece una relación muy interesante también entre la libertad, el conocimiento del pasado y una suerte de sentido de bienestar o de felicidad. Un mensaje también pues muy importante, sobre todo para los chicos, para los jóvenes que nos escuchan en este momento. Rescato también una suerte de llamado que hace también a un sentido histórico de la vida. Una lección central es la historia. Conocer el pasado nos ayuda a ser mejores, más libres y más felices. Creo que es el llamado central de Enrique en este momento. Yo quiero abrir el espacio para las preguntas o las intervenciones del público. Enrique estará pues aquí disponible para atender esas cuestiones. Si alguien quiere participar, por favor levante la mano, el profesor Edwin les lleva el micrófono. A mí me gustaría saber, usted hizo hincapié en lo importante que es saber qué es lo que somos y que cómo podemos celebrar lo que somos si no sabemos qué somos. Entonces, yo quiero saber qué es usted y cuál es su historia. Pues muchas gracias por esa pregunta que me incluye en esta conversación. Yo tengo 63 años, pronto 64. Es decir, nací en los años 60. En los años 60, o mejor, en 1960, el país era bien distinto de lo que es hoy. Era todavía muy rural, era una proporción cercana al 58% de la población era campesina, solo el 42% de la gente vivía en ciudades. Yo soy hijo de un santandereano que había nacido en una familia campesina, pero su madre, como era el número 12, en ese tiempo se tenían muchos hijos y mi abuela tuvo 14 hijos, de los cuales 3 murieron en la infancia. Ese tipo de cosas era normal en ese tiempo. En todo caso, como mi padre y mi papá ya difunto, era el hijo número 12, mi abuela, Ana Luisa Plata, que había nacido en Zapatoca, pero se había ido a vivir a San Vicente de Chucurí, en Santander, lo escogió para que fuera maestro. Dijo, como es el niño número 12, será maestro. Ese tipo de decisiones se tomaban en ese tiempo así. Y cuando fue adolescente lo envió a unas escuelas normales que surgían en la Colombia de aquellos tiempos. Él nació en 1927 y murió en el año 2011. Gracias a que estudió en la normal, se aficionó a leer, cosa que era muy rara en la Colombia de aquel tiempo. Mi mamá nació en Puerto Berrío, Antioquia, y aunque no fue pues la clásica antioqueña, sí creció en Manizales y en Pereira, y tenían una gran obsesión
mi abuela tenía una gran obsesión, se llamaba Guillermina, un nombre muy propio de aquellos tiempos. Tenía una obsesión con la educación. Y entonces le enseñó a mi madre a hacer, no solo a conocer poemas y a recitarlos, cosa que en ese tiempo se estimaba mucho, sino que la matriculó en la Escuela Normal de Manizales, por allá por los años 40. Y se graduó como profesora en 1951, siendo todavía muy joven, a los 18 años. El caso es que como profesora de profesores en formación, se fue a vivir a muchas escuelas normales que había en la Colombia de aquellos años 50. Y todo esto se lo cuento pues como una infidencia. Lo cierto es que yo no estoy en este mundo sino gracias al hecho de que los dos fueron profesores de escuelas normales y que se proyectaron hacia el futuro, en un mundo radicalmente distinto del que venían, que era un mundo rural, era un mundo en donde muy pocas personas aspiraban siquiera a la universidad y llegaban a la universidad. Gracias a esa tenacidad de aquella gente de aquel tiempo, por ejemplo, además de que mi mamá era profesora de matemáticas y había una tremenda fascinación por las matemáticas, por el cálculo diferencial, por el cálculo integral y por cosas que en ese tiempo se veían como algo dificilísimo y sin embargo necesario. Un montón de cosas se fueron abriendo en el curso de una sola generación, porque mis abuelos fueron campesinos, fueron personas. Mi abuelo Enrique López fue comerciante del río Magdalena y traía unos viejos chifonieres de Barranquilla hasta Honda o hasta La Dorada. En fin, todos somos el fruto de esos tráficos y de esas ideas que minuciosa, como lo dice Francisco. Piensen ustedes que todos conociéramos la historia de todos, de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos. Ya con eso empezaría a haber un acervo de posibilidades y de conocimiento que resultaría en todos los aspectos educativo, formativo, porque efectivamente de lo que se trata es de hacer que la historia tenga sentido y sea formativa. Muchas gracias, Enrique. Yo creo que en función también de que podamos descansar y desayunar, los chicos tienen desayuno ya ahorita a las 9, vamos a cerrar en este momento, no sin antes darle este pequeño detalle a Enrique, de parte de los profesores pues, del Departamento de Humanidades. Queremos otorgarte este texto del historiador cartagenero Alfonso Múnera, este texto, El fracaso de la nación, que de pronto puede establecer un diálogo bien interesante con ideas que tú ya vienes también trabajando, y pues queríamos entregártelo con un gran cariño, gran aprecio por tu trabajo y tu recorrido, y también por el amor pues, que sentimos por los libros. Un placer y pues muchas gracias, Enrique, por haber compartido la palabra con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Yo, además de la lista que salió aquí, en el año 2016 escribí un libro que se volvió muy famoso que se llama ¿Por qué fracasa Colombia? Además, pega perfecto con este. En ese tiempo hablábamos de la posibilidad de que una nación entera fracasara. Y la tesis que pongo ahí es que fracasa porque no conoce su pasado. Es un país que desprecia su pasado, que no sabe de dónde viene. Y además hay mucha gente orgullosa de no saber de dónde viene. Tal vez la cosa más trágica que se puede ver en una persona es que se sienta orgullosa de su ignorancia. Eso sí que es verdaderamente insultante. Es casi denigrante, algo muy grave, muy negativo. Entonces, que uno no conozca su pasado, digamos que es disculpable, pero que se sienta orgulloso de no conocerlo es fatal. Por tanto, muchas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes y vayan a desayunar tranquilos, ¿no?
Bueno, muchas gracias también pues a las personas que estuvieron aquí atentas a la exposición de Enrique Serrano, a los estudiantes de las otras instituciones que nos acompañan también el día de hoy. Bienvenidos a este segundo día del cuarto foro de humanidades y bueno chicos, vamos a tomar un descanso para continuar con la jornada en las salas. Muchas gracias. Pues mi mensaje es básicamente el siguiente. Es posible mejorar en el presente gracias al pasado. Y creo yo que ser reflexivo incluso es una manera de ser más libre y de tener más cosas interesantes en la mente. No solo en la mente, incluso proyectarse a hacer cosas nuevas. Por ejemplo, ya que en este colegio se cultiva la lengua china, conocer la historia, la mentalidad, el pensamiento del pueblo chino, conocer muchos otros lugares y poderlos contrastar con la historia y con el presente colombiano y antioqueño. Creo que con eso ganamos todos y ese es mi mensaje fundamental. Apasionense por el pasado y verán que logran victorias en el futuro. Conózcanse a sí mismos y conozcan lo que fueron sus padres, sus abuelos y el mundo anterior y verán todo con una nueva luz mucho más nítida, mucho más lúcida.